Buenas, hoy estamos con Pablo Sapag, profesor de nuestra facultad y de Periodismo y Comunicación Global. Viene a la redacción de Infactualidad para hablar sobre la guerra de Ucrania un año después. Gracias, Pablo. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Bueno, y vamos a empezar hablando sobre qué ha supuesto y está suponiendo esta guerra en el orden mundial. Bueno, en el orden mundial, este conflicto armado en Ucrania lo que está haciendo es explicitar un cambio que ya se estaba gestando en la sociedad internacional, en el orden mundial, ¿no? Estamos pasando de una sociedad internacional post-Guerra Fría, en la cual había una potencia hegemónica, que eran los Estados Unidos, a un orden mundial mucho más multipolar, ¿no? Donde habrá 3 o 4 actores con capacidad relevante para condicionar qué ocurre en el conjunto de la sociedad internacional, en el conjunto de ese orden mundial. Lo que ha venido a hacer el conflicto en Ucrania es manifestarlo claramente, abiertamente, ¿no? Y cuando concluya se verá con mucha más claridad cómo surgen otras potencias y otras alianzas de potencias que antes no estaban contempladas. ¿Y qué diferencia esta guerra del resto? Bueno, este es un conflicto armado particular, ¿no? Es un conflicto armado por unas razones muy claras, muy localizado también, ni siquiera en el conjunto de Ucrania, en una parte de Ucrania. Es un conflicto que tiene que ver con intereses de seguridad de Rusia, con intereses demográficos también, desde el punto de vista de la población ruso parlante, pero siendo un conflicto localizado y con actores muy determinados, en ese marco más amplio y más global de la sociedad mundial, pues han intervenido otros actores que tienen intereses muy distintos a los estrictamente territoriales, demográficos y de seguridad inmediata a los cuales me refería anteriormente. Estamos hablando, por ejemplo, de potencias como Estados Unidos, como la Unión Europea, como organización internacional, o como la OTAN, como otra organización internacional. Y eso ha hecho que un conflicto, digamos, que era bastante claro en sus motivaciones y por tanto en sus vías de resolución, se complicara y se convirtiera en un conflicto con una dimensión global o internacional, como vemos. Después de un año, ¿cuáles son las conclusiones a nivel de conflicto y relaciones internacionales? Después de un año, la principal conclusión es que es un conflicto que podía haberse evitado, en primer lugar. En segundo lugar, podría haberse acotado, limitado en el tiempo. Y sin embargo vemos que es un conflicto que se ha elevado de lo local, dos estados que tienen diferencias, Rusia y Ucrania, diferencias territoriales, demográficas y de seguridad, se ha elevado a un conflicto que ha afectado a otros actores y muy particularmente a la Unión Europea, ¿no? Hay otros actores más distantes que también, digamos, sienten el impacto de este conflicto, algunos desde el punto de vista político, militar, geoestratégico, China, por ejemplo, la India, los propios Estados Unidos, y hay otros que padecen las consecuencias económicas, ¿no? Por ejemplo, los países dependientes de la importación de trigo o dependientes de la importación de gas o petróleo, bueno, pues han tenido un impacto. Lo que ocurre es que el impacto es desigual. No todos tienen las mismas consecuencias o sufren las mismas consecuencias con igual intensidad. Por eso hay amplísimas zonas del mundo donde el conflicto se sigue entendiendo como un conflicto local o como mucho como un conflicto europeo. Bueno, Europa está intentando hacer frente a las repercusiones que está teniendo la guerra. Ha pasado un año. Si esto se alarga, ¿qué nos espera por ver? Yo creo que no nos espera mucho más por ver, porque las cartas que puede jugar la Unión Europea, que tiene unos intereses muy concretos en este conflicto, ya las ha jugado. Esencialmente ha jugado la carta de la propaganda. Y la propaganda se suele agotar en el tiempo, es decir, cuando tú estás elevando a gran amenaza lo que es un conflicto localizado entre Ucrania y Rusia, y ni siquiera por el conjunto de Ucrania, por una parte del territorio ucraniano, por razones, como explicaba antes, de seguridad, demográficas, etcétera, pues llega un momento en que la población se puede cansar, ¿no? La Unión Europea tenía unos objetivos complicados de explicar en tiempos de paz, y el conflicto de Ucrania le ha permitido explicarlos a la población o al menos hacer que esa agenda avance. Me estoy refiriendo a cuestiones que tienen que ver con la seguridad y la defensa, el gasto militar, por ejemplo, que sin conflicto en Ucrania no se habría podido elevar al 2%, y cuestiones energéticas, por ejemplo, el tema de
el reconocimiento de la energía nuclear como una energía limpia y verde. Antes del conflicto de Ucrania, eso era un anatema, y sin embargo ahora ya se ha validado. Y eso va a permitir hacer una determinada transición energética, y es una cuestión estratégica desde el punto de vista de la Unión Europea. Y por otra parte, a la Unión Europea el conflicto de alguna manera le ha permitido reactivar la OTAN como paraguas de seguridad y por lo tanto no tener que hacerse cargo en solitario de su seguridad. ¿Qué ocurre? Que para hacer todo eso, elevando de categoría un conflicto localizado, pues ha tenido que recurrir a una propaganda muy radical, una propaganda de agitación muy dura, ¿no? Y el tema es que la gente se puede cansar. Es decir, si tú hace un año atrás estabas poco más o menos diciendo que los tanques rusos iban a circular por la Castellana en Madrid, y ha pasado un año y eso no ha ocurrido, y el conflicto no se ha salido de sus límites estrictamente territoriales inmediatos, que son algunas provincias de Ucrania, pues empieza a perder credibilidad ese argumento. Por eso creo que ya muchas más bazas no tiene la Unión Europea, pero ha conseguido cuestiones importantes, tanto en el ámbito del presupuesto militar como en la cuestión energética. ¿Cómo ha sido la propaganda en este conflicto? La propaganda ha sido una propaganda bastante clásica. En términos de contenidos, la propaganda no ha evolucionado prácticamente nada desde la Primera Guerra Mundial a hoy. Lo que cambian son los medios, las tecnologías, ¿no? Y en este caso hablamos de tecnologías sobre todo que tienen que ver con redes sociales, no con Internet, porque el primer conflicto en el que Internet tuvo un impacto desde el punto de vista de la propaganda fue el de Kosovo en 1999, y los siguientes por supuesto también, ¿no? Pero en este conflicto sí, ya hay una implantación masiva de redes sociales, incluso de nuevas redes sociales o que están teniendo más fuerza, como por ejemplo TikTok, etcétera. Pero los contenidos que circulan por esas redes y por esas tecnologías son exactamente los mismos. Es una propaganda de agitación, es decir, que busca resultados inmediatos, ¿no? Muy sencilla, a partir del enemigo único, tú trazas quién es un enemigo, una persona al cual le pones un rostro y entonces simplificas toda la complejidad del conflicto en una persona. Eso es una cuestión clásica que ya se hacía en la Primera Guerra Mundial y básicamente eso. Luego hay estrategias diferenciadas, claro. Si uno se fija, por ejemplo, en el caso de Ucrania, la propaganda ucraniana está más dirigida al exterior que al interior, ¿no? Porque Ucrania lo que necesita es que un tercero intervenga a su favor. ¿Quién? Pues los ejércitos de la Unión Europea o la OTAN. Hasta ahora no lo ha conseguido, pero sí ha conseguido mantener un poco este estado de efervescencia y de tensión, ¿no? Si no, se hubiera terminado. Por lo tanto, es una propaganda más dirigida hacia el exterior que hacia el interior. En el caso de Rusia, las cosas son distintas por varias razones. Primero, porque Rusia la batalla de la propaganda exterior la tiene perdida desde antes de que se iniciara este conflicto. En realidad la tiene perdida desde siempre, ¿no? Y Rusia, antes de este conflicto, no ha hecho los esfuerzos que le hubiesen permitido no ganar la batalla de la propaganda, porque la tiene perdida, pero sí amortiguar sus efectos, ¿no? Tiene que ver, digamos, el problema de Rusia con una cuestión más bien cultural, de foso cultural entre Europa occidental y la Europa oriental. Básicamente esto es Bizancio frente a Roma, ¿no? Y ahí hay mucha incomprensión cultural o incomprensión respecto a cómo se mueve Rusia en función de sus intereses, etcétera. Y eso lo tiene perdido, ¿no? Entonces, Rusia no es que haya hecho una excesiva propaganda, porque además Rusia, desde el punto de vista interior, me refiero, lo ha presentado como una operación militar acotada, que es lo que es, una operación militar especial. Rusia no ha declarado el estado de guerra constitucional, ¿no? Por lo tanto, lo que intenta es que esto sea un tema más de la agenda, pero no el gran tema de la agenda, ¿no? Y luego hay pues, estrategias también diferenciadas en función del rol que asume cada uno. Putin, como presidente de la Federación Rusa, no sale todos los días, no es el portavoz respecto a esto. Para eso tiene portavoces militares o si habla en términos políticos, o bien el canciller, Lavrov, o bien algún portavoz del Ministerio de Exteriores. En cambio, Ucrania lo que está haciendo es personificar toda la propaganda en Zelensky, ¿no? Y personifica la propaganda en Zelensky creando un personaje. El famoso Zelensky con una camisetilla de camuflaje o del ejército, etcétera,
que puede resultar muy útil y atractivo para esa propaganda exterior, es decir, para convencer a un público europeo de que Ucrania está resistiendo, etcétera, etcétera, pero puede ser contraproducente desde el punto de vista interior, porque la pregunta que deberíamos hacernos es, en realidad, ¿qué están pensando en Ucrania? ¿Sabemos cuántas bajas hay en Ucrania? No nos han dicho cuántas bajas hay en Ucrania. Y claro, si un ucraniano ve que su presidente está dirigiendo la guerra a pie de trinchera, por decirlo de alguna manera, si tiene dos dedos de frente, podría pensar que eso es preocupante, porque la guerra la tienen que hacer los militares. El presidente es un político, ¿no? La guerra es política también, no solo son combates. Entonces, si el presidente está a pie de trinchera, en realidad, ¿quién está gestionando los asuntos políticos del país? Y en este caso, políticos diplomáticos, ¿no? Pero eso es un tema interno. Y luego tenemos la gran propaganda exterior que hace la Unión Europea, que hace Estados Unidos, que hace la OTAN, ¿no? Sobre todo la de la Unión Europea, que es muy llamativa, porque es una propaganda basada en la agitación permanente, en elevar el carácter del conflicto, en personificar en Putin, ¿no? Por eso aparecen presidentes de gobierno diciendo que esto es la guerra de Putin, cuando se están refiriendo a un Estado, lo cual es sorprendente, ¿no? O lo que se está haciendo son políticas de silenciación y cancelación, de silenciamiento, de censura. A las 2 semanas de empezar, digamos, esta fase del conflicto, porque el conflicto lleva ya varios años, la Unión Europea censuró medios rusos. Lo cual es llamativo porque eran medios rusos que no tenían tampoco gran nivel de penetración, ¿no? Me estoy refiriendo a RT y a Sputnik, que se prohibieron directamente, ¿no? Bueno, eso indica que la Unión Europea se lo está tomando muy en serio, esto de la propaganda. Lo que no se está tomando en serio es la cuestión del combate, porque la Unión Europea, entre comillas, ¿no?, está dispuesta a combatir, pero a combatir hasta el último de los ucranianos. La Unión Europea no está combatiendo. Entonces, ¿qué hace la Unión Europea? Sustituye el combate real, porque si la Unión Europea quisiera ayudar a Ucrania, ¿por qué no manda divisiones?, ¿no? Pues eso se suple o se compensa con una propaganda muy intensa de agitación y con otro tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, la propaganda nos revela también un poco hasta qué punto puede llegar cada uno de los actores y cuáles son sus intereses. Los intereses de la Unión Europea aquí son muy claros, son intereses políticos, son de supervivencia de la propia Unión Europea, ¿no? Tener un desafío común propio, esto se produce después del Brexit, por ejemplo, intentar levantar un embrión de proyecto de defensa europea, etcétera. Entonces, eso lo tienes que hacer con una propaganda muy intensa, elevando la amenaza. Y luego tenemos Estados Unidos que tiene una posición intermedia, ¿no? Es decir, no se ve concernido directamente por esto, porque a Estados Unidos su gran problema es China, no es Ucrania, y por tanto sí puede hacer declaraciones llamativas por la mañana, pero por la tarde siempre le suele bajar el tono, ¿no? Por eso siempre es curioso que Zelensky por las mañanas suele estar bastante optimista, o al menos con la moral alta, pero cuando empiezan a llegar ya a media tarde europea las primeras declaraciones del día de altos funcionarios de Estados Unidos, pues ese entusiasmo de alguna manera decae, porque Estados Unidos, bueno, no le viene mal esto, está claro, pero no es su enfrentamiento decisivo, su enfrentamiento clave es con China, y Estados Unidos está evaluando hasta qué punto le interesa una prolongación de este conflicto. Porque volvemos a la pregunta que usted me hacía al principio, mientras más se proyecte en el tiempo y se prolongue eso en el tiempo, más se va a consolidar una sociedad multipolar, ¿no? Vemos, por ejemplo, el acercamiento entre Rusia y China, vemos el acercamiento entre Rusia y la India, por ejemplo, vemos cómo otras potencias como Sudáfrica o como Brasil también toman posiciones que no tienen absolutamente nada que ver con las posiciones que toma la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, Estados Unidos le puede interesar esto un tiempo, pero no demasiado, porque además si hay una escalada real, tendría que verse involucrado militarmente, ¿no? Con todos los riesgos que eso supone, tanto en vidas como en digamos, posiciones geopolíticas. ¿Qué gana exactamente la Unión Europea con el conflicto? Bueno, la Unión Europea ha ganado varias cosas, que ya las ha ganado a mi juicio. Otra cosa es que esa ganancia la pueda mantener en el tiempo. En primer lugar, yo creo que ha ganado en tener un objetivo común,
La Unión Europea estaba muy deteriorada como proyecto después de la salida del Reino Unido por el Brexit y por otro tipo de cuestiones que no se habían gestionado bien o que el gran público no había entendido bien. ¿Qué duda cabe que un conflicto armado, aunque sea simulado desde el punto de vista de la Unión Europea, pues el conflicto armado real se libra en Ucrania, esa es la realidad. La Unión Europea habla de guerra, pero la Unión Europea no está combatiendo, ¿no? Pero sí ha conseguido crear esa idea de que la Unión Europea está en guerra. Esto es un poco como cuando se hablaba de guerra al COVID, ¿no? Es un poco lo mismo. Bueno, a un virus no se le declara la guerra, no, pero sirve para movilizar a la población en el corto y a veces en el medio plazo. Y eso lo ha conseguido. La Unión Europea ha conseguido entonces que durante un tiempo se esté hablando por una sola voz y se tenga un cierto proyecto común, ¿no? En segundo lugar, ha conseguido elevar el gasto público en seguridad y defensa del 1,5 al 2, que no lo habría conseguido nunca, jamás, sin un conflicto a las puertas del territorio de la Unión Europea, y ha conseguido también que se empiece a plantear en Europa una suficiencia energética que necesariamente va a pasar por energías renovables y por las energías nucleares, que, digamos, estaban muy denostadas en el subconsciente colectivo de países claves de la Unión Europea como Alemania. Eso ya se ha conseguido. Alemania ya ha logrado que la Unión Europea, que la energía nuclear, sea considerada una energía limpia y verde y por lo tanto pueda recibir ayudas de la propia Unión y del propio gobierno alemán para desarrollarla. No son pocas cosas, ¿no? El elevar al 2% el presupuesto y que no haya habido ni una sola protesta, que no haya habido ni una sola protesta seria respecto a la subida de los precios por la inflación, que es una consecuencia del conflicto, etcétera, son victorias de la Unión Europea. Esto quiere decir que la Unión Europea el discurso lo está manejando bien. Otra cosa es hasta qué momento pueda seguir haciendo eso, ¿no? Pero la Unión Europea está en un momento delicado porque en este nuevo orden mundial en el que surgen otras potencias y en que el eje se desplaza del Atlántico al Océano Pacífico, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, la Unión Europea se desperfila. Por lo tanto, el conflicto de Ucrania ha sido una especie de llamado a arrebato para que los países miembros de la Unión Europea se cohesionen y intenten de alguna manera desarrollar proyectos comunes más allá de la moneda común, Erasmus y de algunas cosas más, sino que desarrollar un proyecto de seguridad y defensa colectivo. Eso no se hace en 2 años, ni mucho menos, lleva mucho tiempo, pero para empezar necesitas que la Unión Europea perciba, la población de la Unión Europea perciba una amenaza y por tanto al percibir una amenaza esté dispuesta a afrontar económicamente esa amenaza. Y eso sin conflicto de Ucrania no se hubiera conseguido. Y si el conflicto de Ucrania la Unión Europea no lo hubiera elevado de categoría y lo hubiera limitado a lo que era, que por cierto no es un conflicto ya existente, pues ninguna de esas cosas se hubieran conseguido. Entonces sí, hay logros, claro. Hemos visto a países históricamente neutrales como Suiza y Finlandia que han querido entrar en la OTAN. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, quiere decir que efectivamente esa amenaza que se ha elevado de categoría ha surtido efecto y efectivamente países que mantenían una tradición de neutralidad pues han renunciado a esa tradición de neutralidad. Eso evidentemente tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias para los propios ciudadanos de esos países. Son conscientes de que entrar en la OTAN tendrá que suponer un aumento del gasto en defensa, por ejemplo, o son conscientes que perder la neutralidad en caso de un conflicto armado real con Rusia, no un conflicto armado a través de Ucrania con intermediarios, supondría una amenaza real. Bueno, eso es lo que tienen que evaluar esos ciudadanos, ¿no? Pero creo que, digamos, la propaganda ha funcionado bien, porque son cosas que se han conseguido en muy poco tiempo y sin voces críticas, porque llama poderosamente la atención que en el espacio de la Unión Europea y aledaños como Suiza y demás, pues haya tan poco debate y tan poca resistencia a eso, porque los conflictos armados tienen varias salidas, ¿eh? No solo hay una salida militar, los conflictos armados tienen una dimensión política y por tanto antes o después la política tiene que entrar. Y no se habla mucho de política, se habla de aumentar la ayuda militar a Ucrania sin decirnos cuántos ucranianos han muerto hasta ahora, dato bastante importante, ¿no? No nos lo dicen. No nos dicen hasta cuándo se va a mantener esa ayuda,
Porque si usted da carros de combate, los carros de combate después hay que servirlos con la munición y hay que reemplazarlos y hay que formar gente. Entonces, es decir, ¿esto es una operación cosmética o es una operación real? La apuesta es prolongar la guerra sin fecha, con todo lo que eso supone, ¿no? Desde el punto de vista económico, humano, etcétera, etcétera. O es, digamos, una apuesta a corto plazo. No sabemos, pero no hay mucha crítica, no hay mucho debate en las sociedades europeas. Y eso quiere decir que la censura o el principio de la silenciación ha funcionado bien. Ha funcionado bien porque si ha pasado un año y no se ve una contestación social, incluso con una elevada subida de precios, etcétera, es que desde el punto de vista del mensaje se está haciendo bien, se ha persuadido y convencido a la opinión pública de que esto es así, y las medidas censoras que se han tomado, que son varias, ¿no? Antes le hablaba de censura de medios rusos directamente, pero también hay otras formas de censura, a partir de la autocensura o a partir del posicionamiento claro de los medios, etcétera, etcétera. Pues eso evidentemente contribuye a crear lo que en propaganda llamamos unanimidad y contagio, es decir, que todo el mundo comparta, o la inmensa mayoría de la población comparta un determinado discurso, o en este caso una percepción de un conflicto armado. Pues esto sería todo. Gracias por el análisis. Gracias a ustedes.